Buenas tardes, bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra tertulia de geopolítica. Decidme si suena algo, porque tenemos la sospecha de que no suena. Como siempre he venido yo y lo he descojonado todo. Tenía que haberles dejado solos, pero en realidad es que hoy me movía la nostalgia. Una nostalgia infinita porque tal día como hoy, 7 de octubre de hace 19 años, los tres mosqueteros estaban en Roma. Habíamos ido a un congreso y estábamos allí y hoy me lo ha recordado Google Fotos, enseñándome muchas fotografías de los tres visitando el foro, estando al lado de qué bien lo la pasamos fontana en Roma de Trevi. tenemos que volver otra vez. Pues no fue hace media hora, fue nada más y nada menos que hace 19 años. No sabéis de lo que más me acuerdo de aquel viaje. ¿De qué? De las alcachofas a la judaica. Oh, por cuando... Joder, qué sitio nos llevó. Es que y luego el paseo del coche con tu amigo aquel, que fue todo un espectáculo. Andrea Barocci, reportero del Corriere della Sera, que nos llevó a tomar las alcachofas a la judaica. Además era un sitio al lado del Teatro Marché. Muy bonito. Un sitio estupendo. Bueno, pues 19 años son bastantes, yo creo. Yo ya me retiro de Geopolinómicos y nos vuelvo a placer. Hasta luego. Que no. Somos los tres mosqueteros de la geopolítica. Ángel Rodríguez García Barceles, Jorge Turmo. Hola, y yo, Óscar Vara. Y vamos a empezar hablando pues de lo que sabemos que hay que empezar a hablar, de cómo está el tema. De 5. De 5. 5 lobitos. Eso tiene los 4. No. 5. Bueno, el Atlético de Madrid. Pero esto fue hace 2 semanas. O sea, no puedes sacar esto. Ya te he dicho que esto nos va a durar toda la década. O sea, es toda la Atlético ganó al Madrid y ya toda la temporada. No, hasta 2030 ya está hecho todo. Bueno, señores, vamos. Yo creo que podemos empezar por el triste aniversario que se cumple hoy. El aniversario del ataque de Hamas. Y entonces, a mí me gustaría lanzaros para empezar una pregunta. ¿Creéis que los objetivos que perseguían las dos partes, primero Hamas con el ataque y luego Israel con el contraataque, se han cumplido de alguna forma? ¿Cómo veis el asunto? ¿Empezáis por quien queráis, por Hamas o por Israel? Empiezo por Hamas. Yo tengo la sensación de que Hamas se preveía la respuesta israelí, pero no la dimensión que ha tenido, desde ningún punto de vista. Porque en estos momentos se encuentran en una situación en la que casi pueden desaparecer. Las probabilidades de que desaparezca Hamas como movimiento organizado con un número significativo de militantes y capaz de llevar a cabo acciones militares y no militares son grandes. Acercaos un poco a la mesa porque todos solo tenemos un micro. No, pero es suficiente con eso. Entonces, yo no creo que Hamas pensase que la respuesta iba a ser no de este calibre, sino que les iba a afectar tan negativamente. Yo tengo la sensación de que jamás esperaba en su momento que la reacción de Hezbollah, de Irán y de los demás sería bastante más fuerte y que la reacción que tendrían los países árabes, la respuesta de Israel también sería mucho más fuerte y en general. Es decir, si querían ganar presencia política, lo han hecho durante un tiempo, pero el resultado a medio y largo plazo yo entiendo que va a ser la casi desaparición práctica de Hamas, práctica, no voy a decir que vaya a desaparecer toda la organización, que no queden militantes, que algunos incluso se queden con armas, pero su capacidad de acción como actores políticos en Gaza se va a reducir muchísimo, si no se va a cero. Por tanto, va al cálculo. Yo tengo que hablar yo. 5-2. Bueno, yo coincido prácticamente en todo con Jorge, lo que pasa que yo creo que jamás lo que le ha ocurrido, es fácil decir, está todo pasado, es que se ha equivocado y ha tenido un error de cálculo político monumental, porque han ocurrido 2 cosas, creo yo. Yo no sé si la respuesta de Israel se la esperaban, o sea, de esa dimensión, porque conocen a Netanyahu muy bien y ya saben que Netanyahu, con lo que tenía detrás, no iba a hacer una intervención cosmética en Gaza. Yo creo que lo que les ha fallado ha sido lo que decía Jorge, la reacción del mundo árabe y de Irán especialmente, porque Irán vale que ahora están un poco descabezados, pero incluso en los primeros compases al principio de los ataques israelíes tampoco se empleó muy a fondo en defender a Hamas. Hezbollah exactamente igual, Hezbollah tampoco se empleó a fondo en defender a Hamas, o sea, hizo ahí un par de cohetitos por aquí, 2 cositas y tal, y se acabó. Yo creo que ese ha sido el error de cálculo fundamental. Ahora lo que dices, lo que queda por ver de Hamas es qué es lo que queda, si es que queda algo,
y verla, sobre todo yo creo que lo que no sabe prácticamente nadie, ni siquiera el omnipresente Mossad, es lo que hay en los túneles. Exacto. Y quién hay en los túneles ahora mismo. Entonces esa es la única incógnita que creo yo que queda por resolver, pero yo creo que se han equivocado por completo. Lo que digo, sobre todo lo referente a la reacción de los países árabes y la reacción de Irán. Yo disiento un poco de vosotros, porque yo la sensación que tengo, desde que comenzó el conflicto, jamás manifestó una serie de objetivos que eran muy claros. Sí, sí. Queremos acabar con los acuerdos de Abraham, que los países árabes rompan con Israel y, sobre todo, volver a traer la causa palestina a primera fila, indisponiendo a todo el mundo con Israel. Yo creo que esos eran los objetivos cuando comenzaron. No creo que fueran tan ingenuos de pensar que el ataque de Israel no iba a ser tan pequeño o menor de lo que ha sido. No lo creo. O sea, yo creo que se esperaba en esto porque se llevan 250 rehenes, tenían los túneles preparados y sabían perfectamente que si caían las bombas, todo el mal iba a ir para el otro lado. Es decir, las críticas de la opinión pública iban a ir para el otro lado. Los días que la gente estuvo de luto por los israelíes muertos no fueron excesivamente muchos. No. De hecho, la izquierda, el caso de España fue paradigmático, yo lo recuerdo bien porque estaba en los sets de televisión, estaban los platos. Sí. Y entonces ahí veíamos cómo había una resistencia enorme a hablar mal de Hamas. Y eso tardaron unos días hasta que salió, yo creo que fue quizá el ministro Bustinduy, no quiero hacer injusticia, que salió diciendo, sí, nosotros condenamos las muertes, pero les costó por lo menos 2 o 3 días. Ya. Entonces, yo creo que jamás buscaba una situación como la que hemos estado viviendo recientemente, de repente efervescencia popular en contra de Israel, manifestaciones, y de hecho las entrevistas que les han hecho a los líderes de tanto a Meshal como a Hamad han ido por esa vía, los tíos diciendo sacrificios, que ya lo decían antes, sacrificios como si mueren 100.000. O sea, yo eso solo escuché a alguno de ellos, ya no me acuerdo si fue a Haniyah, decir, mire usted, todos los pueblos sufren para conseguir sus objetivos y nosotros tenemos un objetivo que es acabar con los israelíes, no tener un Estado palestino. Pero si es acabar con los israelíes, de luego no lo han conseguido. Y tener un Estado palestino tampoco. Pero han conseguido la indisposición de la gente contra Israel. Sí, pero yo creo que era lo que iba, sinceramente creo que era lo que iba a buscar. Yo creo que no, porque eso en un movimiento con Hamas, que es un movimiento político, eso puede ser un objetivo intermedio. Que todo el mundo se indisponga con Israel y como consecuencia de eso consigamos algo parecido a un Estado gazatí en Gaza, algo parecido a eso. No creo que pueda ser el objetivo final. No creo que pensaran que esto es lo que van a conseguir en esto, porque no tienen posibilidad de destruir a Israel. Pero que eso, yo creo que no pensaban en eso, sino en un objetivo intermedio. Hacer que la causa palestina volviera otra vez a tener efervescencia. Porque antes del 7 de octubre, hace 2 años, ¿dónde estaban los palestinos? Ustedes se callan, aquí muy poco a poco les irán echando. Muy oscurecidos. Claro. ¿Por qué? Porque todos los árabes van a pactar con Israel y entonces esto se va a reordenar. Yo creo que, claro, tampoco podían prever el futuro. No, yo creo que ninguno de nosotros podía prever. Pero los ataques con Vipers contra Hezbollah y los bombardeos parecían militares brutales. No podíamos prever, ni siquiera haciendo el ejercicio de geopolítica ficción, el bombardeo a las instalaciones nucleares y la caída de Bashar al-Assad. Sobre todo esto último. O sea, lo otro, yo ahí discrepo un poco. ¿Por qué? Porque Israel, por la historia que tiene siempre preparados planes de contingencia para aprovechar las oportunidades, se presenten donde se presenten. Entonces, ha aprovechado la oportunidad en Líbano, este plan seguro que lo tenían desarrollado, etcétera, etcétera. Ha aprovechado la oportunidad, gracias a que estaba Donald Trump, en Irán. Eso, yo no es que lo pudiese prever, porque no, era imposible, pero sí que tengo claro siempre que Israel tiene eso siempre en mente, siempre. ¿Dónde están nuestros enemigos? Aquí, aquí, aquí y aquí. Si tenemos una opción, los atacaremos. Pero reconoce que la concatenación, o sea, yo no me imaginaba un ataque de misiles de Irán a Israel. Yo no me lo imaginaba, sinceramente. Ni de Israel a Doha.
capital y Sobre cargarse, todo, han pasado una serie de cosas. y cargarse a la segunda línea de la cúpula. No, de no, al Hamas. final no se cargó, queda no ninguno. se cargó. No, eso sí, eso los israelíes siempre lo tienen. Siempre lo tienen. Jalil como al-Haya, una ni posibilidad. a Hamad, Bueno, ni a Meshal. pero que han ido desapareciendo. Sí, pero que a esos que eran los que querían cargarse, se cargaron a un hijo de Jalil al-Haya. Vale. Lo que no era previsible para nada es lo que ha pasado en Siria. Pero Sí, lo demás eso. entraba dentro de lo que ¿Qué puede pasar? puede pasar si Israel tiene la posibilidad de hacerlo. Y ahora tiene todas las posibilidades. Posiblemente esa ventana se cierre. Es posible que esa ventana se cierre, depende si llega a un acuerdo o no. Esa ventana puede cerrarse. Pero esa ventana se ha abierto y Israel la ha aprovechado, cosa que siempre ha hecho. Y que es lo que yo siempre espero que haga Israel. Contra todo el mundo que tiene como enemigo, y evidentemente ha conseguido reducir el potencial de ataque de Hezbollah enormemente. Dejar a Irán reducida a una potencia regional que intenta buscar el apoyo de los estados del Golfo. O sea que ha conseguido muchas cosas. ¿Pretendía exactamente todo eso? No, pero debilitarlos En el sí. camino se lo he ido encontrando. Debilitarlos sí. Que eso, Entonces, lo que no era previsible era de Siria. que eso nos lleva a la segunda parte de la pregunta de Óscar. Sí. Vale, jamás habrá conseguido no lo que buscaba, ahora es Israel, está consiguiendo lo que busca. Porque Primero empecemos por Gaza. Por ¿Está Gaza. consiguiendo lo que quería en Gaza? Es que depende de qué es lo que supongamos que Israel quería. En el sentido que tú estás diciendo, que yo creo que es Sí. completamente correcto, de se ha ido encontrando una serie de posibilidades y es verdad que el sueño de los más extremistas Es vaciar estaba ahí. Gaza de Gazatíes. Claro, lo tenían Sí, sí. a la mano. Sí, o O sea, lo hemos visto en varios movimientos que uno pensaba, bueno, van a por ello. sí, o sea, vaciar Gaza de Gazatíes, vaciar Cisjordania a palestinos. Eso lo siguen teniendo en la mente. Lo que pasa es que eso es mucho más difícil de ser factible que no organizar una serie de atentados contra unos y otros. Pero eso, digamos, no es el objetivo de todo Israel, sino de parte de grupos israelíes. No sé yo el Likud en sí mismo si tiene eso como objetivo, como tal. Yo siempre me acuerdo de cuando Yoav Galán dijo hace ya más de un año, lo que teníamos que hacer en Gaza lo hemos hecho. Desde el punto de vista político-militar ya está hecho. Y eso me parece a mí que es la visión más generalizada en Israel, aunque evidentemente si pueden echar los gazatíes los van a echar. Ya es prácticamente obvio que no va a ser así. sí pueden, tú lo has dicho. Sí pueden. Pero Que eso para era, poder- eso era mucho más difícil que todas las acciones militares y atentados que Israel ha desarrollado todo este tiempo aprovechando la ventana de oportunidad. Entonces yo no considero, ese era, digamos, un objetivo máximo de un grupo o una parte de la población israelí. Entiendo yo. Yo no sé, yo es que cuando veo el problema que tan enquistado que existe en Israel y veo las encuestas, ayer lo comentaba yo en el canal, unas encuestas realizadas por el Instituto de la Democracia de Israel, y veo que prácticamente es unánime, no voy a decir que sea absolutamente unánime, pero muy mayoritaria la idea entre los israelíes de que no debe existir un Estado palestino. Entonces la única solución que se me ocurre para resolver el conflicto que les ataca de forma recurrente, en forma de atentados, es, bueno, pues que se vacíe. Yo no sé si podríamos ir moviendo esa línea incluso más allá del Likud, no lo sé. Sí, pero hasta el que satira, hasta el partido pero una cosa que ahí lo has dicho, una cosa es que haya dos estados y otra cosa muy distinta, por ejemplo, que me da mucho la atención es rápidamente, después de conocerse el anuncio del plan de Donald, se hizo una encuesta en Israel y prácticamente como el 50, casi el 60%, especialmente entre los votantes del Likud, querían el plan. Sí. Sí, porque lo que quieren es que se acabe la guerra. Bueno, y que vuelvan los rehenes. Y que vuelvan los rehenes. O sea, la pregunta era ¿usted a qué le da más importancia? ¿A los rehenes o a acabar con Hamas? Sí, pero que tú lo has dicho, que se acabe la guerra. Que se acabe la guerra significa que las tropas israelíes salen de Gaza, luego no conquistan Gaza. Claro, ahí acaba ya Yo creo que Israel ha conseguido, entendedme bien, ha conseguido lo más fácil. Lo más fácil es cargarse a Hezbollah y cargarse el programa nuclear iraní. Yo creo que eso es mucho más fácil para ellos, porque son tanto misiles, defensas antiaéreas, es decir, es, digamos que la estrategia militar convencional, que ellos son unos auténticos maestros en utilizarla, en las herramientas de contrainteligencia y de espionaje y todo eso son los mejores del mundo. Ahora queda la parte más complicada. La parte más complicada es me quiero quedar con Gaza. Pues vete entrando. Y llevan entrando, ¿cuánto? 2 años. Y están igual de estancados que los rusos en Ucrania. Porque no pueden hacerse con una población de 2 millones de personas. No sé, aquí yo creo que la estrategia era
la expulsión voluntaria. O sea, Ya, te voy a poner unas por eso- condiciones vitales. Claro, por eso digo Por que eso jamás- empezó el año como empezó. Claro. Te corto el suministro. Claro, pero humanitario. ahora Ahora, creo que la estrategia ya de verás. Hamas ha fallado porque desde el minuto 1 quien ha puesto los muros más altos ha sido Egipto. Ha sido Egipto, no ha sido Israel. Para que nos Es hagan muy de ahí. previsible. Por eso, yo es que no Jordania- creo que se hicieran Jordania- muchas ilusiones respecto a la posición de las monarquías árabes. Pues No es creo que se hicieran ninguna pues es que ilusión. entonces esto Los es- palestinos se ven solos en una lucha de muy largo plazo histórica en la que tienen el sueño de que en algún momento alguien tendrá la fuerza suficiente para decir acabamos con el Estado de Israel, pero yo que es un creo Estado pequeño. Pero como estrategas militares, cero pelotero, vamos. No, El es que no ataque- creo que les llama. No. El ataque que montaron, o sea, daño a Israel, cero. La respuesta está clara, han acabado con ellos. Yo es que eso, es que no le si veo, no le veo ganancia. si no la me verdad. imagino, o sea, alguien, no sé cómo decirte, o sea, me meto yo ahora en una peña del Frente Atlético mañana y empiezo a pegar al más bajito que hay diciendo a la Madrid y entonces los demás seguramente dirían, hombre, no entraría yo ahí sin saber lo que me iba a pasar. Entonces, el beneficio que yo quisiera sacar es solamente propagandístico. Ya, pero eso se agota en... O sea, podría ir contigo del brazo y cuando viene a pegarme te enchufa a ti y salgo corriendo. Y salgo corriendo, eso también es Todo el una buena mundo, estrategia. pegaron a Ángel Rodríguez, qué vergüenza. Pero no sé, yo, desde luego, visto al final los resultados de lo que están obteniendo, dije, no veo que hayan ganado nada. Tampoco creo que estén ganando los israelíes, creo que están vendiendo los dos. Porque efectivamente la campaña, Bueno, no, la los campaña de desprestigio contra Israel, Sí, pero los israelíes, internacionalmente, ojo. los israelíes lo que pasa es que piensan, yo creo que equivocadamente, que las consecuencias del conflicto sobre gazatíes, los muertos, el hambre, etcétera, etcétera, se olvidarán. Y que cuando se llegue a un acuerdo de paz, el que sea, las instituciones, desde luego, y luego el público en general tirará para atrás y se olvidará de eso. Dirá, bueno, Sí, el público en general sí. Seguirá siempre el apoyo de la extrema, de la izquierda, más a la izquierda. Va a decir extrema, pero no es cierto. O sea, la izquierda siempre ha sido pro-Palestina y lo seguirá siendo. eso es lo que piensa Israel. Ya veremos si eso se cumple o no se cumple, o queda detrás, o queda una presión contra Israel como consecuencia de esto que puede durar años, que también puede ocurrir ideológicamente. Eso yo no lo veo. Depende también de la Yo creo evolución que eso política. va a ocurrir. Sí. Yo O creo sea, que si eso sale va a ocurrir. Netanyahu del cuadro, ya la cosa sería distinta. Pero es muy difícil que esto haga Netanyahu del No te cuadro. creas, las elecciones, o sea, ahora mismo los sondeos electorales, lo que pasa es que no dan mayorías Claro. claras para nadie. Pero Netanyahu, o sea, existe un gran porcentaje de la población, creo que era el 45%, los que piden que reconozca ya, no, que reconozca cuando se acabó la guerra, que él fue responsable del 7 de octubre por no preverlo, por no Ya. tener la prevención, sí, y que dimita. Y los otros dicen que dimitan ya, y creo que era un 20%, o sea, había un 60 y tantos por ciento de gente que dice, este tío debe dimitir. ¿Por qué le hacen responsable? Invigilando. Este señor. Sí, Se sí, supone yo- que era el que claro, estaba era encima el de que la estaba valla. encima de la valla, El claro. primer ministro es el responsable, hagas lo que hagas, eso está claro, por lo que no ha hecho. Pero insisto en eso, Israel ha ganado mucho. Sobre todo si consigue que las consecuencias se detengan y luego no se vuelva a pensar sobre ellas. No quede eso como una onda expansiva sociológica por la sociedad europea, que no lo sabemos, o norteamericana. Eso es lo que es muy difícil de prever. Es porque si eso queda como una huella en la mentalidad de mucha gente, pues Israel irá perdiendo, perderá. Si no, habrá ganado netamente, a muchos niveles. Lo que ha ganado indudablemente es que se ha quitado encima Hezbollah y a Irán. Dejadme que replantee un Venga. poco el asunto. O sea, en el momento en el que estamos, yo diría, Sí. vosotros quizá no, que Hamas tiene una cierta ventaja por el asunto de que el entorno internacional se ha girado contra Israel y por lo tanto ahí tiene una palanca de negociación, por ejemplo, que puede ser importante. Yo es lo que pienso. Sí, sí, Puede sí, ser sí, no, importante. te estamos diciendo Es que lo que no, pero pienso. tú... Ahora vosotros te dejamos atacáis. pensar, Insiste, te insiste. dejamos Gracias, pensar. señorito, gracias. Pero ellos tienen ahora el momento de decir, más no vamos a sacar, ya no tenemos efectivos, lo único que podemos esperar es que no bombardeen más. En estas circunstancias tenemos quien puede salir valedor de nosotros en algún tipo de acuerdo, que es lo que yo creo que ha sido Donald Trump en el momento de decirle a Bibi, tío, se acabó. Sí, macho. eso es lo que ellos Se quieren. acabó. Y por otra parte, Israel ha conseguido un montón de cosas. Que no puede conseguir el premio final de echar de allí a todos los palestinos de la Cisjordania claro. y de es Gaza, eso, pues sí, tengo que llegar a un sí, acuerdo. Claro, pero sí, Y, y ahí se han personado las monarquías árabes diciendo, por fin, a ver, todos los negocios que había, vamos a volverlos a abrir.
con el riesgo que... Entonces, ¿cómo veis el futuro de eso? El futuro de eso es, yo lo que estoy viendo es el riesgo que ya pasó en 2006, después de la entrada de la retirada del ejército israelí en 2006 de Gaza, con el riesgo que hay que vuelva a repetirse el esquema, es decir, que estén 20 años tranquilos recibiendo el dinero de Qatar y jamás, o lo que quede de Hamas, vuelva a utilizar ese dinero para reconstruir otra vez. Pero ya pensando en una bomba sucia o algo que sea más. Ya, claro, pero, o sea, quiero decir, vamos a pensar de forma racional en todos los actores. Entonces, si jamás ahora acepta estas condiciones de paz, se tienen que meter debajo de un agujero porque el Mossad va a ir a por ellos. Se tienen que ir. No es lo que pero, pero eso no quita que quedan 2 millones de gazatíes, quedan un montón de personas que han visto morir a sus hijos, a sus hermanos, Claro. y eso es un tejido perfecto para que con dinero catarí se vuelva a reconstruir otra vez jamás. Vamos a ver, echar cuenta de los números. Jamás entró en 2006, todo ese proceso duró de 2006 a 2023. O sea que los plazos que se plantean son largos. Sí. En ese intervalo, ¿qué puede ocurrir? Pues que incluso le ha ganado Donald Trump un resort en Gaza. O sea, eso sí que lo contemplo. Pero con túneles con la debajo, estatua con los túneles debajo para que en cuanto llegue la hora de la verdad, ¡pum!, el túnel. O sea, ese escenario yo sí que lo contemplo, pero yo creo que a corto plazo jamás no tiene... O sea, yo creo que ahora mismo no tiene... O sea, es que no sé lo que puede quedar. No, si ahora realmente, yo creo que hacia donde va el asunto es, jamás sale, Sí. pero sale al exilio. Sí, se va. Dejará allí obviamente, claro, sus semillas. obviamente. Que no se da mucho. Dejará sus semillas y luego ya veremos cómo se va a gestionar la franja. Van a ser países árabes, vamos a tener el consejo ese famoso con Donald Trump, el bueno de Tony Blair, que a mí la verdad me extraña mucho que le hayan aceptado para ese, ¿sabes? Es que en teoría el jefe iba a ser Tony Blair. Inicialmente sí. Y en la negociación con Netanyahu puso a Trump. Es que Tony Blair, yo entiendo que los árabes con los que ha hecho negocios bien, pero los árabes con los que no ha hecho negocios, mal. No, pero yo creo que jamás ya ha dejado entrever que no va a aceptar ni esa tutela de Donald Trump ni eso. O sea, que no sé la negociación cómo va a terminar. Pero que eso va a depender críticamente de cuántos miembros de Hamas queden cuando se firme lo que sea. ¿Cuántos miembros de Hamas van a quedar efectivamente en la franja? Que yo tengo la sensación de que van a ser pocos. Sí, pocos seguro. Si son pocos, es muy difícil que reconstruyan el movimiento porque para el resto de la población se abren otras opciones políticas que evidentemente pasan por el odio a Israel, eso está claro. Eso sí. Pero se abren otras opciones políticas que no tienen por qué ser Hamas y muy probablemente no sean Hamas porque tampoco los gazatíes están precisamente muy satisfechos de los Hamas. No, en absoluto. Entonces, En la franja. en la franja. Porque Claro. si nos vamos a Cisjordania, Bueno, esos que no han recibido las bombas dicen que qué magnífico. sí, pero en la franja no. Entonces, La franja ha ido claro. reduciéndose. Es cierto que la última encuesta que he visto es de mayo de este año. Sí, pero allí hay que tener en cuenta, para mí sería importante y cambiaría mucho las reglas del juego que realmente buena parte de Hamas desapareciese de Gaza, sencillamente porque se fueran al exilio, porque se les ha ofrecido. Se les ha ofrecido, se ha dicho, bueno, los que quieran, se les da un salvoconducto, me imagino que tendrán que dejar las armas. Luego está el tema que no queda claro de cómo se va a proceder con los túneles, quién les va a dar los planos. Porque es muy probable que los de Hamas digan, bueno, nos vamos, los planos que lo buscan. Pero quiero decir, o sea, si Bueno, los túneles quedan, se encontrarían. Se encontraría. Pero entonces, sin Hamas, la reconstrucción de la sociedad civil de Gaza es distinta. Es distinta. No sabemos hacia dónde irá. Pues a lo mejor no se basa, aunque sean todos musulmanes, no se basa en un movimiento musulmán de Israel, sino otro tipo de movimiento que no sabemos cuál es. ¿Y cómo se establecen las relaciones entre ellos? Pues va a depender mucho de quién ponga el dinero ahí y qué relación, porque lógicamente si los que pongan el dinero son los que estarán por ahí, los cataríes, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, ¿qué relación establecen con todos los habitantes de Gaza que no sabemos cómo funciona? Pues evidentemente van a crear una estructura distinta, con muchísimo recelo con respecto a Israel. De aquí y para todos. Eso seguro. Incluso si es un gobierno, como se estaba diciendo, tecnócrata, ¿tecnócrata de quién? O sea, Sí. Yo estaba pensando, ¿qué tecnócratas? El gobierno de Mohamed Estallé, que fue primer ministro de la Autoridad Palestina, este era tecnócrata. Sí, o sea, claro. Este muchacho estaba educado en los Estados Unidos, su vicepresidente era un tipo formado en literatura, si no recuerdo mal, en Georgetown, con nacionalidad estadounidense y palestina. O sea, va a ser ese tipo de
estos salieron casi a pedradas. Ya, pero no, yo a lo que me refiero es que quienes vayan a poner el dinero también van a poner un poco las estructuras de mando. Y la sociedad civil se va a reconstruir en torno a ellos, muy probablemente, porque lo único que había como sociedad civil en Gaza estructurada era Hamas. Nada más. ¿Qué queda con eso? Que yo sepa, en Gaza no hay una estructura de tribus como puede haber en Jordania, que podría vehiculizar una nueva política. Es decir, son individuos aislados. ¿A qué se van a pegar? Pues lógicamente a los árabes que puedan entrar por ahí, porque son árabes, al dinero que pueda ir por ahí, a la actividad económica, y eso es lo que genera la nueva sociedad civil. Los camiones de Naciones Unidas con alimentos. Pero será totalmente distinta. El plan de reconstrucción egipcio. Pero será totalmente distinta de la que hay ahora. Que van a ser 5.000 millones de dólares cada año. Entonces, a mí, para la reconstrucción. me parece a mí que si, como consecuencia de esto, jamás los militantes más negativos de Hamas desaparecen de ahí, como parece que va a ser, pero ya veremos. Si desaparecen de ahí, la sociedad civil es totalmente distinta, el futuro es totalmente distinto. Israel no puede tener ninguna seguridad, evidentemente. Eso es así, porque lógicamente es el que los ha estado machacando. Y eso no se olvida. Pero el planteamiento puede ser totalmente diferente. Nos dedicamos a vivir aquí. Oposición a Israel, pero de aquí no nos vamos. Sí, pero con un territorio más reducido. Sí, destrozado. Destrozado, que a saber cuándo te recuperas, y mientras tanto vamos a seguir horadando de la Cisjordania. Sí, eso es cosa para que sea cada vez menos operativa. Pero quiero decir, que está claro que Netanyahu dice, bueno, pues vamos al acuerdo de paz, que dice el jefe que no me deja las bombas. Vale. Y sin bombas, pues a ver cómo voy a hacer yo. Casi todo el suministro me viene. Sí. Y la idea esa de la nueva Esparta y ser autosuficientes en armamento, eso quedó lleva su tiempo. De esos discursos que uno suelta y luego se va a casa diciendo, no sé qué estaba pensando. Tontería dicho. Tontería dicha. Pero seguirá con su política de, bueno, ahora tenemos que volver a contener lo que es Gaza y lo otro, pues lo de siempre. No, lo otro van a seguir igual. Vamos por partes, vamos por partes. Ya, pero quiero decir que en el caso de Gaza, la nueva sociedad civil será bastante diferente a la que había y, por tanto, los grupos políticos que puedan surgir serán también muy diferentes. A lo mejor cada uno de los estados árabes pretende influir a través de la población y de las redes de asistencia, etcétera, en el comportamiento político. Y veamos distintos partidos políticos con filiaciones en Egipto, los hermanos musulmanes, en Jordania, incluso en Siria. Hay elecciones en Siria. Sí, son muy divertidas. Pero elecciones sin votar. De las que me gustan a mí. Sí, indirectas y parciales. Pues serán los grupos los que decidan, yo te mando a este, yo te mando al otro. O sea, van a hacer una especie de Líbano. Perfecto, así he hecho yo las elecciones. Parlamento libanés. Así he hecho yo las elecciones a delegado en los grados que coordinan. Así, yo siempre lo hago por unanimidad. Claro, eso. Digo, ¿quién podría ser un buen delegado? Dicen aquel, tú. Oscar, y él, no, yo no, por unanimidad todos. Oscar, corrección política. Aclamación. Aclamación, perdón. Aclamación, no unanimidad. Es que es verdad, por aclamación. Efectivamente, por aclamación unánime. Que es mucho más, me suena más a Kim Jong-un lo de aclamación, ¿verdad? ¿Te acuerdas hace muchos años que aclamamos unánimemente a uno que no estaba? Y vino a protestar y le dije, pero vamos a ver. No te va a costar nada tal, no sé qué, ganas un crédito. ¿Qué más te da ahí el tío? Bueno, vale. A mí, el año pasado me pasó que eligieron a una en el grupo que no estaba matriculada de mi asignatura. Entonces, y no vino, yo no entré a la elección, sí que fue. Y digo, bueno, ya me dirás. Dice, no te diré nada porque no estoy matriculada contigo. Digo, no, pues nada. Bueno, vamos a las negociaciones. Volviendo a esto, ahora están en una negociación indirecta Hamas-Israel. Eso significa que Hamas en la práctica ha aceptado entregar los rehenes, aunque todavía sin plazo. Ha aceptado dejar de jugar un papel político en Gaza, lo cual puede significar que acepta que sus miembros más relevantes se vayan. Tampoco tiene muchas opciones. Vivos. Eso es una ya cosa... les dijo Donald, sabemos quiénes sois y os encontraremos y os mataremos si no aceptáis el acuerdo. No, claro. Entonces, ahí la cuestión fundamental es si jamás consigue un calendario de retirada israelí, que eso es en lo que está fundamentalmente. ¿Pero vosotros realmente creéis que jamás va a aceptar este plan? Yo creo que sí, que no le quedan muchas más opciones y creo que las monarquías árabes pueden hacer mucho por ellos. A ver, para empezar... Por ellos, por la estructura política. O sea, es verdad que me parece imposible. Trasladando el ejemplo a España, les pueden colocar en las eléctricas del Golfo. Algo parecido, quiero decir. Ahora mismo lo que está, quiero decir, creando la tensión
es la relación Donald Trump-monarquías árabes. O sea, lo que está produciendo tracción para que el asunto funcione, Vale. es la relación Donald Trump-monarquías árabes. Uno por Eso es lado, lo que por está otro. tirando de los dos bandos hacia Sí. la mesa de negociación. Y eso es porque hay unos intereses que han estado dormidos durante mucho tiempo que son muy importantes. Sí. Entonces, a los de Hamas, los de Qatar ya les han dicho, si no hay acuerdo, vosotros por aquí no volváis. Os vais a otro sitio, claro. os vais a otro Eso sí, sitio pero- y Vale, que os vale, defienda vale. Erdogan. Erdogan ha dicho, no, vamos a hacer el acuerdo, que yo creo que el gas del depósito ese de Leviatán y el Tamar se vengan para Ceyán y que de ahí se distribuyan por Europa, porque eso me da una enorme palanca con los europeos, que los tontos van a pasar de Rusia a Turquía para depender del gas. Entonces yo estoy, y Donald está, vamos a ver, desde que ha llegado a... Los datos no se han verificado, pero desde que ha llegado a la presidencia, su familia al parecer ha duplicado su patrimonio. Hay gente que habla, es que el otro día lo estuve mirando más en serio, hay gente que habla de 2.500 a 5.000 y pico millones de dólares. Otros dicen que mucho más. ¿Solo? Otros sí, ahí hay mucha De discusión. poco dinero. Parece que 1.000 millones han venido por las criptomonedas, estas, los meme coins y estas Ya, cosas, la industria de... Que vendieron y lo dejaron colgado. Sí. Quiero decir que, Como ¿por qué Milei, mandas a un experto inmobiliario a hacer la negociación? Sí, porque Yo no por nada, o sea... Yo es que esa operación ya no veo la operación militar, pero ya la inmobiliaria la veo mucho menos. No quiero decir, Pero la reconstrucción. ahí hay que reconstruir. Ya el Trump Gaza ya se ha pero olvidado. ya, en fin. El Trump Gaza, además, cómo ilusionó a Netanyahu, que vio que efectivamente Hombre, limpiamos esto, los Estados Unidos claro, nos nos dejan y aquí nos quedamos. Y eso no va a pasar. dejan. Eso no va a pasar, parece que no. Y en el no va a pasar, fíjate que el 20 puntos, el 19 es, y en algún momento hablaremos de autodeterminación y Estado palestino. Pero ya, Ya. Pero vamos a ver hasta qué punto las monarquías árabes tienen realmente tracción sobre Donald. Vamos a ver, o sea, es que aquí pueden pasar todavía pueden pasar cosas que nos pueden pasar sorprendan. muchas cosas. Que Lo nos que pasa es que yo, sorprendan. Y una cosa importante es que Donald Trump está bastante decidido a apuntarse el tanto de una paz. bueno, eso sí. Y ahí... Le llega tarde porque es el viernes, ¿no? Lo de, sí, bueno, y esto ya lo de la paz. está el pescado vendido, pero el año que viene sigue siendo presidente, ¿no? Se acaba con 7 guerras y casi con 8. Es que ahora... 8 y le falta Ucrania. Le falta- 9. Yo el otro día estaba JCR. discutiendo con mi mujer a gritos y sonó el teléfono y Donald me dijo, ¿eh? Quieto. Calla. O sea, ya 9. Nueve. O 10, entonces ya he perdido la cuenta. Eso no lo perdamos de vista. Que No lo sé, estaba- pero yo sigo pensando que jamás sale perdiendo si acepta el acuerdo. O sea, por eso, ojalá lo acepte, porque ya se acaba todo y termina, pero sigo siendo muy escéptico. Pero no sé, o sea, yo lo que no veo es que jamás pueda estar ni mínimamente mejor dentro de varios meses. No, sí. Pero ya esto supone que pierden la palanca de negociación, que son los rehenes, que se disuelven, sí, que sí. se desbandan y eso ahí se acaba todo. Eso Yo, supone. sinceramente, en la lógica de una organización como Hamas, Es un poco tener, raro. el haber transmitido su idea, Urbi et Orbi, que ahora muchísimos musulmanes europeos digan, es que Hamas hizo bien. O sea, el haber escuchado a Francesca Albanese, la relatora esta de las Naciones Unidas, decir en agosto de este año que Hamas es una organización política que hace hospitales y escuelas. Sí, esta que va diciendo que en Gaza han muerto 650.000 en vez de 70.000. Ya, pero vamos a ver, o sea, Francesca, leche, si hacen eso y hacen otras cosas, joder. otras cosas. O sea, me cago en la leche, todo el mundo hace hospitales. No lo sé, pero yo... Entonces, incluso, ¿qué quieres que te diga? Ya, pero incluso en esa lógica de terroristas y de organización y eso, es que, o sea, les pone ya en la salida. Sí, pero la causa está viva y antes estaba muerta. Sí. Y esta gente son unos fanáticos peligrosos. Yo Como no estoy tan seguro que los hechos la me causa esté tan viva como parece. O sea, quiero decir que no tenemos recuerdo tampoco, pero la causa estaba viva cuando los países árabes limítrofes 2 veces entraban en guerra con Israel con idea de salvarles. Cuando el apoyo a Arafat era generalizado. Ya, pero estamos en un... Y ahora, o sea, el apoyo
con todos mis Estamos en respetos, un momento es mucho más, bastante alejado del asunto. es mucho más marginal el apoyo ahora que tiene la causa palestina a la que tenía hace 30 años, creo yo. Pero ahí lo relevante Sí, pero no es cero. es Como como comparativamente hace 2 años, ¿cómo He es? dicho la causa palestina. No he Pero dicho- no he dicho comparativamente hace 2 años, ¿cómo es? O sea, yo ya estaba en la televisión y estaba uno de los chicos Yo estos de creo- la flotilla. Creo que hace 2 años era la misma que hay ahora, lo que pasa es que ahora tiene visibilidad y antes no. Claro, Y hasta ahí. claro, pero eso Pero a una mí vez me que- parece que eso es bastante de lo que ellos una vez que querían. termina esto, se baja el suflé y se acabó. Eso es lo que puede pasar, pero claro, Estos son suflés. Pero quizás jamás... y lo que es la pienso opinión va a pública ser. general, pero la gente que está Bueno, sí, motivada a... Yo hablo de la opinión pública general, el que está motivado. Ya, pero una organización como Hamas, que es terrorista, lo que quiere es, oiga, yo quiero A unos cuantos elementos, movilizados. quiero movilizados, quiero mala leche. Sí, sí. No, Yo creo que eso lo han pública. conseguido enormemente. Pero estando desarticulados. Sí, pero es que no, en eso sí estoy de acuerdo Ya se con articula. Oscar, que Ya, es pero que... de otra forma, lo que decía Jorge, será otra manera. Sí, no se articularán de nuevo. No. Pero lo que decía Oscar es cierto. Para ellos esa es, digamos, como la recompensa fundamental. ¿Qué hemos conseguido? Que nuestra causa se vea, por lo menos en algunas partes del mundo, como algo muy importante. Y aunque nosotros desaparezcamos, la causa está allí. Eso, en Y este el tipo odio de grupos, A Israel, funciona, ¿eh? Funciona. Sí, ¿no? Sí, creo que sí, pero- o sea, sí. Funciona. Y eso a mí me lleva a pensar que en un plazo no muy largo, porque Donald Trump no permitirá que sea largo, no, Por tiene lo mucha tanto, prisa. ¿eh? Yo creo que si llegaremos a algún tipo, que se llegará a algún tipo de acuerdo, que Espero. significará Espero. la Yo creo que desaparición sí. en la práctica de Hamas, Sí, sí, jamás seguro. a cambio de, digamos, la permanencia de la idea, si quieres. Y ya estos ya se pensarán cómo Ya intentar sepa cómo recuperarlo. Sí. Bueno, esperemos. Entonces, esa es mi predicción. Yo estoy de acuerdo con Oscar en ese sentido. Combinando todo, yo pienso que sí. Luego, el otro factor que hacéis referencia es la presión de los estados árabes que ven la oportunidad de meter pie y baza ahí en Gaza a nivel económico, social, político, cosa que no podían hacer hasta el momento, que eso... Y además, si se firma un acuerdo, ya te digo yo que los gasoductos, las carreteras, los trenes van a Eso es lo cruzar primero. desde los árabes a los israelíes seguro. Sí, sí. Y esa va a ser la prueba del ácido. Claro. Y luego ya veremos cómo se mete dentro de eso también Siria, Turquía, y de repente vamos a tener un Oriente Próximo en el que Irán va a ser la minoría. Sí, Irán Sí, eso seguro. se tendrá que refugiar en el Consejo de Cooperación del Golfo porque no tendrá otro ya no sitio. tiene otro. Y ahí tiene poco. Es que cuando hicieron el acuerdo Pakistán y Arabia Saudita, digo, Sí. no sé cómo. O sea, los dos vecinos, los vecinos diciéndole, Claro. que vamos a ver, que te han tirado una vez y te van a tirar más. Sí, sí. O sea, esto se acabó, la broma esta, la bomba atómica se acabó. Ni se te ocurra volverlo a sacar, porque si no te volvemos a tirar. Tú sí, muchos cohetes, todo lo que quieras. Pero lo gordo no. Los cohetes sí, pero lo otro no. Pero lo otro no, todo eso se reordenará y vamos a tener un Oriente Próximo completamente distinto. Sí, muy distinto. No, eso sí. O sea, yo eso sí Completamente distinto. sí que Nos vamos a quedar sin hacer vídeos. no, hombre. No. Pues no tenemos que reírnos con lo de Siria todavía, madre mía. Qué cruel, qué comentario más cruel. En cuanto pasen estas elecciones por aclamación popular, Ya podremos dedicarnos a porque Sudán. porque luego hay distritos que pueden votar y distritos que no. Es decir, hay distritos que van a tener representación y distritos que directamente no tienen Los representación. que están en el ISIS, ¿está allí o qué? Es hasta donde he llegado en la investigación. Os Tengo iré que verlo, contando. tengo que porque mirarlo, lo de tengo que Siria- mirarlo. Ya lo lo de analizaré. Siria va a estar entretenido y veremos a ver qué hace Israel con Siria también, que esa va a ser otra. Pero bueno. Pero eso es después. Después de que esto tenga la salida que sea. No digo que esto sí que será una A mí paz. lo que me preocupa, y si queréis Sí. podemos ir cambiando ya Sí, de vamos a tercio, es que si esto tiene pinta de que se puede reconducir, ya estamos viendo que Donald Trump se está moviendo hacia Venezuela. O sea, Sí. podemos empezar Sí, a sí, bombardear sí. Sí, sí, laboratorios, sí, sí, tío, sí. pero no habíamos quedado en que había poco laboratorio allí, lo decía la ONU. O sea que a mí me preocupa eso, que si cuando se van cerrando cosas, Donald de repente tiene como un minuto más. No, ya empezó. Sí, la semana pasada volví a bombardear. Sí, pero ya quieren atacar dentro, Pero Ah, quieren ya, atacar en territorio. en territorio venezolano. Pues a lo mejor un laboratorio de elaboración, un sitio de almacenamiento de la droga, lo que ellos Un consideran. Palacio Miraflores, digo, no, eso no. Digo, Entonces ves cómo tenemos material para hacer vídeos. ¿sí? Sí, vídeos y vídeos vamos, y vídeos. esto, por A desgracia, ver, el vamos mundo- a cerramos salir esto. de, Venga, salimos sí, de Oriente Medio. de Oriente Medio y nos vamos a Europa. vamos a Europa, que hay cosas de menos calado, ¿no?
Bueno, los calados, para los franceses... según qué pie metas. De menor calado en los franceses están bastante calados. Ayer, y tengo por ahí la presentación, pero no me ha dado tiempo a Pero subirla. explícamelo, que es que no me he enterado de nada. Lo he encontrado, ayer vi un titular rarísimo. Se ha visto a Macron vagabundeando por el Sena, con aire meditabundo. Y entonces, con la mano metida ahí. Igual que De Gaulle en el 60 y algo en Irlanda. Digo, esto tiene que ser gravísimo. Entonces estamos ya... Entonces, he encontrado las imágenes esta mañana en un pequeño vídeo que se le ve... Ya, déjalo. No estamos aquí, no lo tenemos aquí. No lo tenemos aquí. Que se le ve paseando, efectivamente, paseando solo con sus guardaespaldas, evidentemente, ahí dando vueltas. Pero que es en Santa Elena. Tío, estoy solo aquí. No, iba así, no te creas que iba mucho. Pero además paseando por las orillas del Sena, o sea, que es un sitio muy céntrico de... Sí, que se le veía mucho. Se le veía mucho, o sea, es que es... En fin, no sé. Que se vaya algún mal día. No sé, lo que no sé si fue antes o después de aceptar primero la dimisión de Le Cornu y después encargarle que formara gobierno. Que eso jugada, no sé si es maestra. Pero yo soy lo que no he entendido. No. ¿Es el primer ministro o no es el primer ministro? Tiene el encargo de formar gobierno. No, tenemos que hacer el chiste. No, tiene el encargo... Es el primer ministro, es Redinger. No, ¿qué es esto? Lo del gato. Es y no es al mismo tiempo. Pero exactamente, el primer ministro Redinger. Es que ayer mi hijo me pregunta, me dice, ha dimitido el primer ministro francés. Y yo creo que no. Me dice, ¿cómo que no? Lo he leído. Ya, pero creo que no. Creo que no. Pero no lo he mirado muy bien. Pero no le han querido coger la decisión. Sí, pero no. Para los que no sigáis la cosa esta tan entretenida europea, todo se resume en que Le Cornu ha formado gobierno, es el fiel más fiel de todos los fieles a Macron. La idea era seguir con el plan de Macron, con el presupuesto, recorte, no sé qué, y tiene encargo de formar gobierno, pues el nuevo primer ministro, y prácticamente ha repetido todos los ministros que tenía Bayrou. Claro. Con lo cual, se han revuelto todas las facciones políticas del centro, porque todos querían volver a colocar. Bruno Le Maire se ha salido del gobierno de Macron y se ha vuelto a liar otra vez. Entonces Macron, que se le ve un hombre de talante y un hombre dialogante y un hombre de consenso, le ha dado 72 horas para formar gobierno. Tío, pero vamos a ver, si no lo habéis conseguido en un año, déjale por lo menos una semana, coño. Pero si el tío le nombra gobierno y a las 24 horas dimite... O sea, pues tío, te doy el doble de tiempo, un poco más. Con 3 o 4 días. Esta es la situación en Francia, ojo, que es parecida a la de Holanda, porque están en la misma, porque no sabe tanto. Casi peor, porque en Holanda no hay ni primer nada. En Italia veremos a ver, perdón, en Alemania veremos a ver cómo termina el experimento de Merz, que no tiene buena pinta de cómo va a terminar. Luego os contaré una cosa que he leído esta mañana. Y el Reino Unido lleva el mismo camino también, porque Nigel Farage está subiendo como la espuma. Ya, pero la ventaja del Reino Unido es que no hay elecciones hasta dentro de 4 años. Y en el Reino Unido el sistema político no es Jorge, no te confíes, porque me ha venido de buena tinta que el rey del norte, esto ya parece sacado de Juego de Tronos, el rey del norte, que es el alcalde de Liverpool o de Manchester, creo que es de Liverpool, me parece, es un laborista tipo Corbyn, sí, mucho más a la izquierda de Stammer, con mucho tirón, con mucho carisma, que viene con las ideas de Corbyn de nacionalizar los servicios públicos, de no sé qué y no sé cuánto, y está subiendo como la espuma las encuestas, lo cual sí que... Pero no está en el Parlamento. Sí, pero le puede... Creo que hay un congreso del Partido Laborista en breve y le puede plantear... Ya, pero... O sea, puede plantear que le quiten de primer ministro. Y una vez que le quiten de primer ministro, puede plantear que los diputados laboristas más a la izquierda, que siguen estando, son fieles a Corbyn, saquen a Stammer y metan lo que le hicieron a Boris. Sí. O sea, ni más ni menos. O sea, eso, son escenarios, o sea, son rumores. Tampoco no vayamos a eso, pero cuidado porque le están moviendo la silla, pero a base de mierda, además. Entonces, lo que quiero decir es hay tal fragmentación mucho movimiento en todas partes. Mirar a la pobre Úrsula, la que le están montando. Sí. Es que Úrsula hace unos discursos de verdad que son penosos. Pero es que no sabe más que decir. Y es que la lluvia moja. Ya. Y cuando te pones al sol, se seca. Pero pobrecita mía, si es que va a moción de confianza cada 15 días, hombre, es que ya se le acaban las ideas. Mociones de desconfianza. Ahora tiene 2 a la vez. Una de los grupos más a la derecha, otro grupo más a la izquierda. Claro. Que ninguna de las dos puede prosperar porque no tiene los votos suficientes. Pero ¿qué forma? Los problemas europeos son, o sea, yo creo que todo este follón es porque hay problemas que están ahí en el subsuelo, que nadie quiere
y que no se puede arremangarse y tratar de solucionarlo, porque hay bastante pensamiento mágico. Sí. O sea, a mí que la gente empieza a decir en Francia, no, esto de la deuda no es un problema. Y tú ves lo que están pagando de intereses de la deuda y dices, sí, tío, claro que es un problema. A menos que nacionalices toda la riqueza y os convirtáis en una planificación central comunista. Bueno, que a lo mejor es lo que están soñando. Si esto, todos los recursos los manejara yo, esto iría muy bien. Algunos hay, algún barrio de esos sí que están por mi labor. Pero Jorge, por favor, ilústranos cómo era la política del siglo XIX europeo. Pues peor, mucho peor, ¿no? Peor, fíjate, ¿y qué hicimos? Ferrocarriles, y sí, es que, a ver, conquistamos medio mundo. Pero por eso, porque había que ir a tanto follón de vámonos fuera. Pero vamos, a mí no es que me recuerdes, que yo creo que vamos a eso al final. ¿A invadir el resto del mundo? No, invadir el resto del mundo. No. Ya le explico yo a mis niños que los imperios sale carísimo. Los imperios no se compran, pues sale muy caro. Mira, no vale la pena. Vamos a una fragmentación política incluso en Estados Unidos, que se está viendo, que va a hacer los gobiernos absolutamente, no voy a decir, el gobierno no va a decir que sea imposible, pero casi imposible, porque Holanda lleva sin gobierno... Gobiernos de gestión, pero de gestión a nivel de secretario de Estado, de hacer las cosas del día a día sin tomar ninguna decisión, nada de cambiar absolutamente nada, y que la cosa tire para adelante como sea hasta que pete. Eso, lo malo de eso es que en algún momento determinado te puedes encontrar con un accidente histórico, entonces en un país peta el equilibrio, eso genera un problema muy grave para el país y si es grande como Francia, se extiende al resto de la Unión Europea. Sí. Eso es lo que hay que tener bastante claro. O sea, evidentemente la economía francesa puede funcionar sin primer ministro, etcétera, etcétera, sí, pero por su inercia natural la economía francesa acumula déficit y deuda. Y eso va menoscabando el gasto público en otras áreas. Que es una cosa y con el envejecimiento más. Y con el envejecimiento más. ¿Pasa algo a corto plazo? No, porque no se nota. Pero en un momento determinado tienes un problema puntual y en ese momento no tienes dinero. No tienes dinero. Un accidente histórico. ¿Y qué haces? Y pues ver cómo la gente asalta el palacio y luego cogen una cosa muy francesa. Lo he visto esta mañana justo. Y el otro día me decían que la gente pedía ser el primero porque luego se iba desafilando. Pues justo lo que ha dicho Ana Jorge, se lo he oído esta mañana a Draghi en una intervención que tuvo ayer en Nueva York, lo estaban poniendo en Bloomberg, decía una cosa muy parecida, sí. Lo que pasa es que lo decía con la liquidez. Claro. Aunque acuérdense ustedes que en 2006-2007 parecía que había liquidez ilimitada y aprendimos que de repente un día se seca. Se hizo un credit crunch. Y no sabemos cómo se seca, pero se seca. ¿Cómo que no sabemos cómo se seca? O sea, la gente llega al convencimiento de que, oye, para las máquinas que nos morimos. No, o sea, lo que quería decir es que no sabemos ni cuándo ni cómo se puede producir. Claro, pero eso se puede producir en cualquier momento. Y dice, y estamos, y además lo ha advertido, dice, estamos en un punto de fractura de ese tipo. En cualquier momento se puede producir un crunch de liquidez. Alertaba de todo, se puede producir un crunch político interno en países clave y se puede producir un crunch geopolítico internacional también de riesgos. Y dice que a mí, además lo ha dicho, dice, a mí se me escapan además de lo que puedo. Estaba regañando allí a la gente. Sí, lleva un tiempo regañando. O sea, ¿qué nos conviene? ¿Que siga Pedro? Yo creo que lo que nos conviene es hacer las maletas y largarnos a Paraguay. O sea, yo creo que puede ser nuestra... Paraguay está bastante escondido. Está bastante escondido. Escondidito. Paraguay no tiene enemigos, que yo sepa prácticamente. No, la guerra del Chaco... Les quitaron todo lo que... Eso ya lo solucionó, ¿no? Además, en teoría, si Adolfo sigue viviendo allí, pues es un sitio bastante seguro para esconderse. Ya hace tiempo que murió y sus descendientes... Pues esa... No tú. No, pero la deriva que va tomando esto es esa. O sea, es un siglo XIX otra vez. Quizás no tan violento como el siglo XIX en revueltas internas. Lo que no hay es un problema de enfrentamientos entre naciones que en el siglo XIX no existían y no creo posible que se produzcan, que nos lleva a una guerra mundial, a una guerra europea. Eso es lo que no hay. Ahora bien, la posibilidad de que algún país entre en una crisis muy profunda que le dé la vuelta al país y que afecte a todo el resto de la Unión Europea, sí que está allí. Evidentemente estamos pensando fundamentalmente en Francia, porque es el que está en esa situación con más claridad. Sí. Tanto, digamos, Italia como España, de distintas maneras, tienen una cierta, comillas, estabilidad. Una cierta estabilidad, en la cual el riesgo de que eso se produzca, o sea, de que no sea gobernable, el país es pequeño, pero en Francia es grande, porque además Francia está llena de franceses.
Y entonces la gobernabilidad... ¿Qué vas a decir? Llena de parisinos. Se traje o compliqué. La gobernabilidad, no, es que los franceses históricamente tienen una gran tradición de revueltas populares cuando la cosa va mal, que ponen patas abajo todo el sistema político. Y duras. Además, y que tiene consecuencias de largo plazo, etcétera, etcétera. Luego haremos un musical. No pensaba yo en esa deriva. Alguien escribe la novela, Houellebecq, y luego se hará un musical. En fin, visto así. Les insumises. Ya verás. Es que Bueno, esa es la situación que tenemos en Francia. Pero un poco derivando, podemos ir a Chequia. Sí, podemos ir a Chequia, pero allí el problema es distinto. No es un problema de falta de gobernabilidad como tienen los franceses. No, en Chequia va la cosa. Que para mí es muy bien, serio. la economía va muy bien. Hombre, en Francia yo entiendo que antes o después Macron tendrá que dimitir, fundamentalmente porque no encontrará candidatos al puesto de primer ministro. Y entonces, puede funcionar con un ministro, con un gobierno tecnocrático que no tome decisiones. Muy difícil porque no se pueden sacar los presupuestos. ¿Para qué? Eso va a empeorar. O sea, ayer al quien buscaba todo el mundo era Bardella. Claro. En la prensa, lógicamente, porque estaban pensando, va a haber elecciones o legislativas o presidenciales. Sí. No parece haber muchas opciones. No sospechábamos que iba a reelegir a su ex primer ministro recién dimitido. Yo creo que Manuel está mirando a su vecino del sur, que como bien dijo ayer un colega nuestro, que no es amigo precisamente de este señor, dijo, ya, pero es que el de aquí se sabe el A, el B y el C de la política, cosa que Macron parece que no se la sabe. Parece que no ha aprendido. Parece que no ha aprendido. Primero, retener el poder. Segundo, defender el poder. Y luego hablar con tus colegas que están dentro del gobierno, que se cogen la pataleta de lo de Gaza. Ay, muchachos, pero no, mira, dinero. Ya está. Competencias. Y un esquema muy similar es el que está siguiendo Georgia en Italia, porque Italia también es un gobierno de coalición con unas facciones y aquello parece un balsa. De aceite, claro. El día que explote, explotará, pero en principio hay cierto grado de gobernanza en el país, cosa que tratándose Italia... Los partidos soberanistas, porque cada vez que digo extrema derecha me dicen, diga usted también extrema izquierda o eso no existe. Bueno, eso. Vale. Esos que están subiendo, como acabamos de ver en la República Checa, en Hungría pues ya están instalados, en Polonia siempre están a punto de volver, pero bueno, ahora está Donald Tusk. Tenemos el movimiento en Alemania, tenemos Bardella, o sea, todo eso, tenemos a Farage, pero está como emergiendo, quitando a Farage, porque en el problema que va a plantear no tiene que ver. ¿Creéis que ese anti-europeísmo, que a lo mejor se puede incluso modular un poco, ese antisocialdemocracia europea, ¿crees que tiene opción de poder llegar a los gobiernos y retar la construcción europea? Jorge, porque a mí se me ha ocurrido una maldad, pero es demasiada maldad. La digo al final, la digo después. Hombre, es que en gran medida lo que quiere esta gente es recuperar parte de las competencias y el dinero, manteniendo el dinero común. Es decir, yo recibo las transferencias, etcétera, etcétera, pero tengo más competencias. Esto es lo que yo veo que quieren cada uno de ellos, claro. Eso es imposible. O sea, acabar con la Comisión Europea. O reducirla a un secretario más técnico, para que buena parte de las competencias vuelven a cada uno de los países, pero al mismo tiempo mantener las transferencias por rentas de esto, por subvenciones de no sé qué, lo cual es imposible, porque eso implica mantener o incrementar el presupuesto europeo. Y además cada vez hay menos pastas. Y cada vez hay menos pastas. O sea que pero van en esta dirección de renacionalizar competencias, reducir el tamaño de la Comisión, pero eso significa reducir el tamaño del presupuesto. Con lo cual los fondos europeos también se reducen. Y a ver la batalla. O sea, mantener libre comercio. Sí, no movimiento de personas. Sí, movimiento de personas. Yo eso no lo creo, ¿eh? No sé. O sea, en cierto modo, por ejemplo, Alemania se ha salido del asunto. Entonces, yo estando de acuerdo con Jorge, y creo que efectivamente eso es lo que buscan, luego llega la realidad de las nóminas a final de mes. Entonces, cuando prueban los sueldos europeos de eurodiputados, hay navajazos dentro del partido para conseguir colocarse en el Parlamento Europeo. Ya no hablar de un puesto de comisario, director general, de no sé qué. Entonces ya cambia el perfil, cambian los modos, cambian las actitudes. Europa. Y miran la cuenta corriente y dicen, joder, Europa, qué bien va Europa.
Pues mucho cuidado con esto porque, entre otras muchas cosas, por ejemplo, Nigel Farage se hizo adicto al Parlamento Europeo durante, por lo menos, si no recuerdo mal, no sé si una década y media, me parece, porque, en fin, estaba mucho mejor eurodiputado en Bruselas que de parlamentario de a Boris pie. empezó como reportero, como cronista. ¿Quién? Boris Johnson. Sí. Fue periodista en la Unión Europea contra la Unión Europea. Es lo que hacía fundamental. Claro. Informar dentro de la Unión Europea contra la Unión Europea. Claro, pero eso le dio muchísimo dinero, además. O sea, que se trata de... Que hay que tener talento para ganar dinero. No, claro. Entonces, en ese sentido, lo que quieren es eso, es que la Unión Europea tenga menos competencias, y los países tengan más competencias, lo cual supone reducir el grado de peso que puede tener la Unión Europea como agente en los años que vienen, que es justo lo que necesitaríamos, es justo lo contrario, evidentemente. Y volver a políticas nacionales. Por eso tiene sentido hablar de nuevo de la nueva geopolítica europea, porque en la dirección de los países no van ya en el mismo sentido, sino que van en sentidos contrapuestos y podemos hablar de los intereses de un país con respecto a los intereses de otro país y cómo eso se refleja en las discusiones del Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo y quién gana. Nos van a dar tortas en el mundo, pero vamos. Sí, el Consejo que dice Oscar. Y todavía los países grandes a lo mejor pueden capear algo la tormenta, pero países que están votando este tipo de opciones, véase Chequia, véase Hungría, pero ¿dónde van? Si es que no hay nada ahí. Chequia es verdad que ha tenido mucho crecimiento económico, está muy pujante, ¿gracias a qué? Gracias a Volkswagen. Claro. En cuanto Volkswagen levante de allí, Chequia se acabó, o sea, no hay nada fuera. Y de hecho, lo que está haciendo Volkswagen es trasladar líneas enteras de producción de coches eléctricos a España. Porque aquello es caro y el coste de la energía sigue siendo mucho más alto que aquí y no les interesa. Entonces, yo, o sea, no sé, estoy un poco pesimista yo a lo mejor, pero yo creo que siguen siendo un poquito miopes los pequeños, digo, no hablo de los grandes. O sea, yo puedo entender que el Reino Unido quiera volver a las glorias imperiales, al rule de bueyes y toda esa historia, pues un país relativamente grande. Claro, cuando lo pones en comparación con China, no deja de ser un barrio de Hong Kong, sí que es lo que es ahora mismo el Reino Unido, pero bueno, puede tener una envergadura para poder intentar organizarse por sí solos. Por cierto, una cosa curiosa, hablando del Reino Unido, ayer, que lo estuve contando en clase, me encontré con una estadística de Oxford Economics, que la habían hecho, habían ajustado el output por hora de varias economías del mundo y una vez que lo ajustabas por paridad del poder adquisitivo, ya no recuerdo por qué otra cosa, el output por hora en España era bastante superior al del Reino Unido. Ajustado por paridad de poder adquisitivo. Mándame eso hay que mirarlo. Hay que mandárselo a Pedro. Me llamó muchísimo la atención. Lo que pasa es que está un poquito desactualizado por el 2019. Pero vamos, está como... Sí, no. A estas alturas estamos por encima de Alemania. Estamos muy por encima. Ahora mismo. Me llama la atención también porque los dólares por hora, Francia y Alemania casi estaban al mismo nivel que Estados Unidos. Casi, ¿eh? Una vez que hacías por trabajador, por hora. Sí. Por trabajo, o sea, por hora, no era por hora, no era por trabajador, era por hora. Pero es que a la hora de bruto por hora me parece a mí la mejor medida. Sí. No te vas a bajar a hacer medidas de productiva estaban los tres. Estaba Estados Unidos un poquito por encima, pero muy poquito por encima, en unos 60 y pico dólares la hora, me parece, una cosa así. Ajustado, eso sí. ¿Y España? España estaba. 65 y nosotros no. Estos tres... No sé, el resto de países no salían, pero estaba Estados Unidos, Alemania, Francia y nosotros. Separados, es verdad que estábamos más abajo, pero pues me llamó la atención, por ejemplo, Japón estaba muy por debajo. Pero muy por debajo Japón, que estaba a nivel de Portugal, prácticamente. Si Pedrito fuera más razonable, estábamos por encima. Duplicamos PIB en un par de años. O sea, un crecimiento del 100%. Sí te lo digo. Crecimiento del 100%. Del 100%. En un año. No, en un año. ¡Oh! Si Pedrito quisiera. Pero ¿por qué no te presentas tú desata. al equipo de Donald? Desatas, hijo, con lo que vamos. El otro día eso lo decían los alumnos. Estamos en estas situaciones y a poco que haga Pedrito, esto revienta. O sea, esto reventaba. Es como se nos vuelva un poco liberal, esto revienta. Nos salimos de los Me llamó poderosamente la atención, sobre todo por el Reino Unido. Es decir, porque la distancia que tiene con Francia era muy grande. Y van a peor, porque estaba hablando todo el mundo del presupuesto de Francia,
pero el del Reino Unido me río porque yo creo que están incluso peor de la situación que tiene Francia ahora. Pero en términos geopolíticos todo esto implica que la Unión Europea se debilita. Por un lado o por el otro, desgraciadamente para nosotros, se debilita. Eso se ve. Bueno, señores, vamos a las preguntas. Sí, vamos a las que no nos queda tiempo. This is not television. This is real life. Vamos a ver que por aquí Cristian Orellana disparaba. ¿Cuándo la crisis económica en Francia puede llevarlos a pedir un rescate a nivel argentino? O sea, ¿te refieres a pedir un rescate a Argentina? Qué gran concierto dio ayer Milei, Dios mío. No lo vi. Pues sí, parece que la campaña electoral de... No, rescate a nivel argentino en el caso de Francia no va a ocurrir. Ni además no es necesario. No es necesario porque para eso está el Banco Central Europeo y luego está el mecanismo de reequilibrio que le pone unas condiciones draconianas que a lo mejor es lo que está buscando Macron. Entrar en un programa de ajuste... Que le hagan el ajuste. Desde fuera. Y dice, ¿no habéis querido hacer el ajuste vosotros? Pues mira, nos lo pone la condición. Entonces, le dan dinero, pero a cambio de un plan de recorte del gasto público y la subida de los impuestos de Bruselas. A lo mejor no lo sé, no creo que le dé la cabeza. Antón Potocors nos pregunta si todos los partidos ultra dominan todos los países de Europa, entonces, ¿qué escenario veis? ¿Se rompe Europa? ¿Guerra? No, guerra no. ¿Se pasará el RUR? Lo que pasa es que dominar significa tener casi mayoría. Sí, imaginemos que tienen mayoría absoluta para hacer un ejercicio de política ficción. Entonces, evidentemente, lo que todos ellos querrían es recuperar competencias de la Unión Europea. Sí, lo que antes estabas contando. Y más que lo que decíamos antes. Eso seguro. Y luego eso, en algunos casos, podría desencadenar conflictos que pueden no llegar a la guerra entre países vecinos. Y no precisamente donde estamos nosotros, sino en el centro de Europa. Sí, estoy pensando es donde teníamos problemas. Hungría, Rumanía, Yugoslavia, ojo. Ahí es donde... a las andadas en Yugoslavia, a lo mejor. Sí, eso sería allí. ¿Qué sentido tiene? Porque eso es una cosa que la gente se pregunta. Que países como Hungría, como República Checa, que han sufrido la invasión directa de Rusia, o sea, en algún momento les reinvadieron, ahora estén tan próximos a Rusia, a Moscú. Pues yo eso no lo sé, pero parece que es un poco lo que les llama, les atrae es el tipo de régimen ruso que es una especie de autocracia, democracia falsa, casi sin elecciones, en principio una razón ideológica. Falta de libertad de prensa, reducción de las libertades. Eso parece que es lo que hay detrás. Sí, es puramente ideológico. Sí, yo creo que en principio hay una deriva ideológica clara. Casi exclusivamente. Luego está el asunto antieuropeísta, pero yo creo que es parte de esa ideología. Es posible que tengáis toda razón, Jair, me declaro incompetente. A ver, aquí estáis comentando cosas. Erebos pregunta, ¿creen que España sería Argentina 2.0 si no fuera porque tiene el Banco Central Europeo y una moneda que no controlan? No. Lo de la moneda que no controlamos, efectivamente. Pero si cuando teníamos la moneda y la controlábamos, no teníamos los problemas argentinos porque no tenemos tampoco la estructura económica argentina, ni estamos... ¿Dónde está Argentina? Exacto. Nosotros estamos pegados a la Unión Europea. Si Argentina estuviera pegada a la Unión Europea... funcionaría mejor. Imagínate tener a Argentina con su tamaño y sus recursos naturales pegados a la Unión Europea. Sería Rusia, diciendo, quiero invadir. Vámonos para allá. Entonces, o sea, las circunstancias estructurales de Argentina son muy, muy concretas y explican en cierto modo por qué cuando se empecinan en tratar de controlar el tipo de cambio, porque viven en ese filo de la cuchilla entre que son exportadores de productos energéticos, pero tienen que importar todo tipo de bienes de capital, todo tipo de maquinarias, cuando se emperran en tratar de buscar un tipo de cambio que sea favorable a las dos cosas, entonces pierden el control de la política monetaria y se llevan ellos mismos a una situación de sobrevaluación o sobrevaloración del peso. De la moneda. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Es decir, ahora que hay elecciones, han decidido que no quieren una depreciación del peso, porque eso influiría en los precios, entonces la gente les diría, no era la inflación vuestro único objetivo, y entonces han decidido tener un tipo de cambio semifijo, y ahora mismo está sobrevalorado el peso, y si no llega a ser, porque Scott Bessent ha tenido un momento Draghi de decir, haremos todo lo que haga falta, y si basta con mi frase, mejor,
Sí, Creo que lo ha colado, tenemos que hacer ¿no? nada. No, por ahora sí ha colado. Ha colado por ahora. Está colando en el sentido de que se moderó mucho todo. Sí. Pero invito aquí a la audiencia que se vaya a un artículo que publicaba ayer o antes de ayer el Wall Street Journal sobre cómo los argentinos están saqueando los supermercados en Nueva York, en Santiago de Chile, en Río de Janeiro. Otra vez, eso ya lo vi hace años. Ponían un ejemplo que era maravilloso. No sé qué pick-up de Ford hay, que es la superpotente. Pues uno se había comprado la pick-up, un argentino, y el tío de repente llega al hotel. ¡Oh, que se me olvidaban las bolsas que he comprado en la habitación! Y bajaban allí bolsas y bolsas. Digo, ya sé para qué quería la pick-up. Claro, Ahora la pick-up la meterá en un barco y se la llevará para Argentina. Entonces, no es la misma situación, creo yo. No, para nada. Johan Alejandro, cazador de piñas diabólicas, suponiendo que el plan de paz de Trump funcionara, ¿cómo cambiarían las relaciones de los países árabes con Israel? Bueno, creo que lo fundamental que cambiaría inicialmente, no la postura ideológica, porque el enfrentamiento va a seguir ahí, ha habido demasiada carnicería en Gaza, pero sí que es probable que se incrementasen y diversificasen las relaciones económicas entre Israel y los países árabes, porque podrían hacer negocios distintos en Gaza. Yo es lo que veo. Es que el otro día, lo dije yo en el canal, el negocio que han tenido entre 2000 y 2025, a pesar de los pesares, siempre ha sido beneficioso para los países del Golfo, es decir, déficit comercial para Israel, Sí. muy pequeño para algunos países, pero creo que era Emiratos el que había tenido un superávit en estos años de casi 6.000 millones de dólares. Bueno, pues imaginaos que no hay problemas, que se pueden abrir avenidas comerciales. Andresito, nos preguntas, si Marine Le Pen gana y le pilla el ajuste de los hombres de negro y se niega el ajuste, ¿en qué escenarios nos moveríamos en Europa? ¿En qué escenario se movería ella? ¿Qué se movería ¿En qué ella? escenario se movería ella? Porque la gente saldría a la calle a pegarla, porque ella quiere gasto público. Sí. O sea, que va a empeorar el problema de las cuentas. Si dice, no, aquí que no venga nadie a decirme cómo tengo que hacer las cosas, Y antes tener en seguirá cuenta hundiendo. que está por medio la resolución de la condena que tiene pendiente Marine Le Pen, que la inhabilitaría totalmente. Me parece que el Tribunal Supremo francés se comprometió a hacer la revisión de eso en el 25, principios de 26, para que pudiese llegar a las presidenciales del 27. Sí. O sea que eso es previo. Sí, pero hay un mecanismo que se podría aplicar, y de hecho se ha aplicado alguna vez ya, se ha aplicado varias veces, y es que si no se cumple te cortan la financiación. Eso es. Y aunque Francia es un contribuyente neto a la Unión Europea, pero claro, hay centenares de programas de investigación, de ayuda al campo, porque la política agraria comunitaria... Es que debería ser tú el presidente de la comisión para explicarle, señor, si no cumple se le corta la financiación. Es que le veo. Parece un anuncio. Lo pilla el Marín. Te lo puedo decir en idiomas. Esa es la primera que tendría. Y luego la segunda se le abriría procedimiento de infracción que sale a todo el mundo, más congelación de fondos, en fin, todo ese proceso. ¿Que sí va a atrever Úrsula a hacérselo a Francia? Está por ver el grado en el cual se ponga de cantamañanas Marín, porque si luego Marín se reconvierte en algo parecido a Georgia, probablemente lleguen a algún tipo de acuerdo, porque lo deseable para todos es que se llegue a algún tipo de acuerdo y que nos llegue la sangre al río. Y recordemos que los políticos, una vez que llegan al poder, suelen ser transaccionales. Mutan, ¿verdad? Cambia. Porque no tienen más remedio. Tienen más remedio. Yo me acuerdo de lo que decía Milei de los gobernadores en Argentina, y después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, era, gobernador, viste, amigo mío, un asado. Si somos todos al final, argentinos. Bueno, en ese documental que comentaba el otro día de Hamas, que están emitiendo en televisión, había una imagen de hace 25 años, después de todo el follón de la intifada, después de todo, de Mahmoud Abbas y de Ariel Sharon, dos primeros ministros, dándose abrazos y qué duro ser primer ministro, me lo vas a decir. Pero si se estaban matando hace 2 minutos, en fin, sin comentarios. A ver, José María Sartorio pregunta si una moneda común con el Mercosur, incluido Venezuela y su petróleo, no sería una solución a la crisis monetaria argentina. Hombre, si pudiéramos imaginar una economía sudamericana muy potente. Y muy integrada. Y muy integrada, y ese es el problema. Muy integrada es la frase que es el adjetivo que falta.
Entonces sí, podría tener una moneda común. Los beneficios de tener una moneda común, es decir, de no tener control sobre tu moneda, es que no puedes hacer las cosas que se hacen para la moneda extranjera. Ese es muy habitual lo que están diciendo Jorge y Óscar como un criterio es que tienen que ser economías que tengan cierta similitud y sobre todo, pues, eso me acuerdo porque fue la tesis del chaval aquel que le dirigí, que respondan de igual manera a los shocks exógenos. Que se sincronicen sus ciclos. Esa es la clave. Entonces hay regiones de Argentina y de Brasil que sí que están sincronizadas. Sí, toda la zona del Paraná está sincronizada. Claro, con Venezuela no están sincronizados para nada. Y con la zona sur de Paraguay también estaría sincronizado, y la zona sur de Argentina tampoco. Entonces, pero Chile, ahí habría que establecer un mecanismo de redistribución como tiene la Unión Europea para las regiones menos desfavorecidas. Pero ¿dónde saldría la pasta? ¿Dónde está Alemania? Ahí vamos. Sí, Alemania está, es Brasil. Sí, pero es una Alemania con una renta per cápita que van a decir los brasileños. ¿Cómo que me vas a quitar a mí para mandarlo allí a Ushuaia? No, ¿verdad? Entonces, de momento yo creo que la cosa no está para... Vamos a firmar Mercosur y luego ya hablamos de mayores. A ver, Cristian, vuelves a preguntar. ¿No tiene cansada la gente el que los políticos cambien después de tomar el gobierno? ¿No es la dura franqueza de Trump lo que aún le mantiene popular? Sí, porque es que dice que va a hacer una cosa y la hace. Sí. Te podrá gustar o no. Yo digo que estoy de acuerdo con Trump. No, desde luego le vamos a juzgar por los resultados. Pero desde luego engañar no es nada. Dice, voy a sacar a las tropas y las voy a meter en Chicago a limpiar el centro de la ciudad. Ahí tienen las tropas y están ahí limpiando el centro de la ciudad. No sabemos de qué, pero están ahí las tropas. Entonces, yo creo que engañar no engaña. Yo creo que efectivamente esa es parte de su éxito. Porque, y aparte acordaros, en el primer mes que se sentaba con aquellos escenarios allí que parecían sacados de... A escribir las órdenes. Del pressing catch, a firmar las órdenes allí con una cosa de... Tendinitis, creo que dejó de firmar por tendinitis. Claro, pero... Me está doliendo el hombro. Claro, pero es que dijo, voy a hacer esto. Y el primer día, toma, orden tras orden, firmando que efectivamente lo que dijo lo hace. Con lo cual, yo creo que eso sí que tiene muchísimo... No, además es que es hiperactivo. Claro. Es hiperactivo, o sea, no hay día que no haga. Sí. Ahí donde te pongas hay una medida, una está juñe todo el día. Ya me cansa, me está cansando. Ya, no, y él se le cara cansado. Sí, se le cara cansado. Estoy preocupado. ¿Por qué? ¿Ves que no entras en el equipo? Sí. Yo veo que el que tiene ahí como de jefecillo de gabinete, ¿cómo se llama? Stephen... No, pues tiene a Susan Wiles y a Stephen Williamson, ¿se puede llamar? Stephen Miller. Desde luego, Miller. Hay dos... Y Stephen Miller, me afeito... Bueno, hay dos con los cuales no vas a poder, que es con Marco y con Bessel. Con esos dos... Ayer me hizo mucha gracia porque en televisión me dice alguien en voz baja, pero el futuro del partido podría ser Marco Rubio. Y le digo, no tiene orejas presidenciales. Y se queda pensando y de repente, ¡oh, qué malo eres! Digo, coño, tú mírale las orejas que tiene. A ver, Andrés, la última pregunta, o penúltima. ¿Realmente pensáis que Irán va a renunciar a la bomba nuclear? Si realmente no renuncia a ella, ¿no se pondrá a malmeter otra vez en Palestina iniciando una nueva guerra? Vamos a ver, puede intentar lo que quiera. Lo que sabemos es que le van a fulminar en cuanto lo intente. Porque ya hay un compromiso de los Estados Unidos. O sea, en cuanto te pases un pelo, te voy a tirar una bomba. Lo cual no quita que, dejando de lado la bomba, vuelva a intentar otra vez dentro de unos años a malmeter. Pero el problema que tiene Irán es que sigue estando con unas capacidades económicas muy disminuidas. Muy pequeñas. Entonces no es el Irán de hace 20 años, es que va cada vez a peor. Sevilla Orange nos pregunta ¿qué tal siguen las cosas en Siria? ¿Están tranquilos? Hombre, pues están haciendo lo que pueden. Al-Sara ha decidido convocar elecciones a su medida, fundamentalmente porque le conviene tener un parlamento en el cual poder hablar de vez en cuando, hacerle propuestas de ley que las apruebe. En ese sentido están tranquilos, y están tranquilos en el sentido de que la gente no vive mal. Económicamente vive mal, pero no tiene zozobra, no tiene problemas políticos, etcétera, etcétera. Entonces, eso Al-Sara lo estaba aprovechando perfectamente para decir, bueno, nosotros lo que os garantizamos es una cierta tranquilidad, que no haya disturbios, que no haya perturbaciones constantes y vosotros haced lo que podáis. Y os garantizamos que la policía no va a estar en vuestra casa a las 4 de la mañana a llevarse a tu hijo y a meter una paliza en el calabozo. Vais a elegir a la que nosotros digamos, ¿vale? Claro. Pero yo creo que por debajo de eso está mucho más tranquila de lo que podíamos esperar hace un año, pero hombre, qué lejos. O sea que... Y la última pregunta, Gustavo V pregunta, saludos desde Costa Rica, ¿qué piensan de los drones sobre Europa? ¿Origen?
Origen desconocido, ¿no? No, yo tengo un dron. O sea, no voy a decir más. No voy a decir más. Pues ya sabéis, si veis que en breve Y aún no lo he registrado. el aeropuerto de Barajas colapsa, ¿Nada más? pues ya sabéis que eres el ¿Nada más? culpable, ya podéis ir a por él. Bueno, vamos a ver. Origen. Nunca se va a saber el origen porque sea o no sea ruso, los rusos lo habrían organizado de forma que no se les pueda echar la culpa a tanto. Todos lo son. Entonces, esto de la negación plausible es una cosa con la que tienes que contar siempre. Claro. Y si yo lo hiciera, pues sería lo mismo. Han cogido a 2 alemanes. ¿Veis? No he sido yo. Pero les habrán contratado hasta que alguien... Lógico. Ahora, que han sido... Que hay un grupo de cachondos con drones que pueden un día decir vamos a hacer... Pues sí. Claro. Fijaos de cualquier forma el peligro que tiene esto. Y la necesidad que hay de empezar a producir todo tipo de sistemas para evitar que los drones, por ejemplo, se metan dentro de una pista de despegue. Porque si se te mete una en el motor, ya sabemos que... O sea, se pueden producir cosas muy malas. Sí. Muy malas. El otro día estaba yo buscando empresas que se dedican a hacer enjambres de drones Sí. y me encontré con una empresa que lo que hacía era anular enjambres de drones. Ah, Y era formidable, porque veías las pruebas que hacían, 50 drones, sentaban un botón y ¡praf! Caían todos, digo. Y esto cuesta... A lo mejor se cada avión también, eso es lo que no Te iba a sabemos. preguntar, ¿seguiste la pista de aquello que dijeron los franceses, que lo de los aeropuertos daneses había sido desde un petrolero No. fantasma ruso? No, pero no me extraña. Sí, luego los rusos se han quejado. Han dicho Han que puesto eso... una protesta Es diplomática. que los ¿no? franceses asaltaron un petrolero y decían, pero es que es una maravilla, y luego lo dejaron ir. Pero en Múnich ya no creo que sea el petrolero, claro. Lo de Múnich ya ha Sí, sido... si es un petrolero, lo han ido subiendo. Por el Rin, por el Rin, lo han ido Hasta subiendo que- por el Rin, ya la cosa está complicada. Bueno, señores, y con esta bomba informativa de que es posible subir petroleros por el Rin, nos despedimos Hasta la semana que viene, No, martes. Jorge, martes. Los martes, a partir de ahora los martes hasta nueva orden, Eso acordaros. Mientras haga buen tiempo, luego ya Ya veremos. ni los martes. Bueno, señores, un placer, busco la puerta de Gracias, salida iguales. y Que nos nos vemos muy vamos. pronto. Que nos vamos.